siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo Bauhaus, que es una de las bandas más importantes dentro de la escena gótica y por supuesto de la subcultura gótica también. Sin hacer esta introducción más larga, porque este grupo tiene bastante que contar y ya sabéis que a mí me gustan los vídeos cortitos, vamos a comenzar. Madame Oscurité, que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Bauhaus comenzó en 1978 en Inglaterra, cuando Peter Murphy, voz, Daniel Ash, guitarra, David J, bajo, Kevin Hawkins, batería, decidieron reunirse para hacer un grupo que era una especie de banda con influencias de glam rock, de punk y de música experimental. En un principio se llamaron Bauhaus 1919, referencia a la escuela de arte alemana Bauhaus, pero pronto acortaron el nombre porque vieron que era mucho más fácil para que la gente lo recordara. Su primer exitazo fue Bela Lugosi is Dead, de 1979, canción de un ritmo hipnótico y atmósfera fúnebre que duraba 9 minutazos y que serían los que definirían a partir de ese momento las pautas para definir el rock gótico. El tema se volvió todo un exitazo dentro de la escena underground y esto les permitió firmar para un sello discográfico. En un primer momento sería 4AD y luego posteriormente Cash Bucket Records. Su álbum debut In the Flag Field en 1980 es considerado puramente el primer álbum gótico con un sonido tenso y angustioso. Bauhaus siguió evolucionando con discos como Max en 1981 y The Ski Gone Out en 1982. Pero la verdad es que había bastantes tensiones internas, se dice que luchas de egos, no se sabe bien, la cuestión es que en 1983 se separaron. Bauhaus es considerada una de las bandas más influyentes tanto del rock gótico como del post-punk en general. Ya sabéis que el post-punk no es un género en sí de música, sino que es más bien un movimiento musical. Son influyentes porque fueron básicamente los pioneros de la estética y el sonido que marcarían el género del rock gótico. Daniel Ash y los hermanos Hawkins ya habían tocado juntos previamente en una banda que se llamaba The Craze. Pero la verdad es que sentían que necesitaban como un vocalista para terminar de definirla y para tener más presencia en el escenario. Aquí es cuando invitan a Peter Murphy, que si bien es verdad que él no tenía experiencia previa en ninguna banda, pues sí que destacaba un poco por el carisma que tenía, por su aspecto y por su estética. Sabéis que su canción más famosa básicamente trata sobre el Drácula de Bela Lugosi, el actor de la película de 1931. Además, ya sabéis que esta canción sería el tema principal de la película El Ansia, que por cierto, la película, por si no lo sabéis, y creo que yo ya lo he recomendado, tiene un libro que se llama de la misma manera y que os recomiendo muchísimo, aunque es bien cierto que la película está bastante bien adaptada. El primer álbum fue mucho más crudo y tenso que los que vendrían posterior, y serían aquellos que, como os digo, definirían el rock gótico. Hay grandes temas dentro de este álbum, entre ellos Líder, Stigmata y Nervous, que demostraban este tipo de energía agresiva pero también experimental. Intentaré poner los trozos de canciones, si no están es que YouTube las ha recortado por copyright. Lick at 7 senses. La verdad es que el álbum en su momento no fue bien recibido por la crítica, pero sí que es verdad que posteriormente se convertiría en un álbum de culto dentro de la escena gótica. Cuando lanzaron Max, su segundo álbum, pues la verdad es que aquí había más sintetizadores y ritmo más experimental, además de elementos de doom y ritmos más complejos. The Passion of Love o Hollow Hills mostraban esta evolución de su sonido. Just you and Goblin. Se alejaban bastante del minimalismo del primer disco. Ese mismo año hicieron una versión de un tema de David Bowie que la verdad es que fue un exitazo en las listas y este éxito en las listas musicales británicas hizo que se expandiera mucho más al público. En 1983, con su tercer álbum, ya definiría mucho más su estilo y tendría temas emblemáticos como Spirit o Sealed Edges. Para entonces ya era muy fácilmente distinguir digamos, los elementos que conformaban la banda Bauhaus. En primer lugar, la vestimenta, que ya sabéis que era oscura y un poco teatral. Los escenarios eran muy minimalistas, con una iluminación muy dramática, haciendo cierta referencia al expresionismo alemán. Y los temas líricos que se centraban en la decadencia, el ocultismo, la sobriedad,
y problemas existenciales en general. Aquí ya sería definida como una de las grandes bandas que definirían toda la escena gótica. La cuestión es que con el último álbum de estudio, pues Peter Murphy acabó enfermo, o estaba bastante enfermo, lo que hizo que el resto de integrantes pues tomara mayor control, lo que hizo que se crearan bastantes fricciones en la banda y bastantes desacuerdos. En julio de 1983, tras un concierto en Hammersmith Palace, la banda anuncia su disolución y a partir de ahí empiezan a tomar caminos separados. Peter Murphy ya sabéis que hizo una carrera en solitario y por otro lado, Daniel, Kevin y David formaron Tones and Tail y luego Love and Rockets, que la verdad que esta última banda sí que tuvo bastante éxito en los Estados Unidos y también a nivel europeo. Finales de los 80, principios de los 90 empieza a haber como un resurgimiento de la subcultura gótica, y es que había muchísimos jóvenes interesados precisamente en ella. Así que este resurgimiento de la escena gótica hace que se empiecen a vender pues más álbumes recopilatorios de rock gótico, y en esos recopilatorios ¿quién estaba siempre y no faltaba? Bauhaus, lo que hizo que muchísimos jóvenes pues empezaran a interesar por la banda, que había sido de ella y que nuevos sencillos tenían. Así que para los 90 Bauhaus decide volver a reunirse y hacer un concierto, Resurrection, que hizo una gira por Europa y por Estados Unidos. Llenaron muchísimo todos los estadios, se demostró que la banda seguía pues muy en la mente de las personas y que su éxito seguía estando latente. Sin embargo, no anunciaron nuevo material en ese momento, ni lanzaron nuevo material, ni lo anunciaron absolutamente nada. En 1998 de nuevo se volvieron a juntar para hacer una especie de reencuentro. De nuevo fue una gira por Europa y Estados Unidos, tocaron sus grandes éxitos y esto hizo que de nuevo surgiera bastante interés por la banda, qué va a ocurrir, van a sacar material nuevo, se van a reunir de nuevo, van a volver a formar el grupo, qué es lo que va a ocurrir. Hasta ese momento no se había anunciado nada nuevo, pero en el 2005 la banda se reunió de nuevo para grabar un disco que se llamaba Go Away White, que saldría en el 2008. Ese era el primer álbum de Bauhaus después de más de 25 años sin haber sacado absolutamente nada nuevo. La cuestión es que pese a que había como una buena voluntad de sacar un nuevo trabajo para mantener viva la esencia de la banda debido a esta nueva generación de góticos que salía, pues lo cierto es que de nuevo habían bastantes tensiones en la banda, no había acuerdos y la verdad que el álbum fue bastante difícil de sacar y bueno, se demostró una vez más pues que no funcionaban a la hora de trabajar juntos. Bien es cierto que el álbum no tuvo la misma relevancia que tuvieron los anteriores, pues sí que es verdad que muchos fanáticos de la banda pues se dieron por contentos. El álbum se mostraba mucho más maduro y tenía ciertos cambios, cosas normales porque se iban adaptando a la época, pero sí que es verdad pues que los fanáticos de la banda, los fans, los que estábamos esperando algo nuevo de ellos, pues bien, ¿no? Estaba la cosa bien, pero no despertó pues quizás es aquello que ellos esperaban, que era como un nuevo fervor. Además, lo bueno que tenía es que sentían que como que recuperaba la época dorada del gótico, ¿no? Eso es lo que más llamó la atención. Tienen grandes canciones dentro de ese álbum, como por ejemplo Adrenaline, y si bien es cierto que, como os digo, el álbum mostraba una madurez y cierta evolución, pues también decían los críticos que como que sentían que la banda no terminaba de desarrollar y concretar cómo tenía que sonar su música. Si bien es verdad que en el 2006 se volvieron a reunir y tocaron en el Coachella Valley Music and Art Festival, pues de nuevo, aunque ellos decían que la banda podía volver a reunirse o podía volver a sacar algo nuevo sin presiones, pues la verdad es que cada vez que se reunían las tensiones se notaban, los desacuerdos volaban y bueno, al final se quedaba patente pues que era una banda que al final no terminaba de funcionar porque entre ellos no había el feeling que tiene que haber. Sí que es verdad que varios de sus miembros han continuado con una carrera en solitario, pero inclusive Peter Murphy, que aunque se ha mantenido en un perfil más bajo, sigue conservando ese aire sombrío, ¿no? Y esa esencia gótica. Sí que es verdad pues que el resto de los componentes han mantenido más bien en un perfil bajo. Y si bien tuvieron su éxito, a lo mejor en ese proyecto en solitario durante los 80, mediados de los 80, principios de los 90, pues luego se diluyó un poquito más ese éxito. Lo último que se sabe de Bauhaus es que en 2010 hicieron su último concierto en Los Ángeles y aquí anunciaron que la banda se retiraban oficialmente. Ya sabéis, pueden cambiar, ¿no? De repente otra vez ellos piensan que pueden mantener un poquito la esencia viva y pueden hacer un concierto de reencuentro y tal, pero sí que es verdad que es lo que han anunciado, que se separan y que no van a iniciar más proyectos nuevos, ni más giras, ni más conciertos, ni absolutamente nada. Como os digo, las tensiones entre la banda nunca se terminaron de arreglar, pues al final esto pesa bastante en lo que es la banda. Hasta aquí el vídeo de Bauhaus, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado.
Recuerda que me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutas de contenido exclusivo, no solo vídeos, muchas más cosas, y también con un super gracias que es un corazón con el símbolo del dólar. Sino algo que ayuda muchísimo a que el canal crezca, haya feed y demás es me gusta, compartir y suscribirte. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y además si quieres algún vídeo pues tú me lo pones en los comentarios y yo te lo hago más pronto que tarde. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. Si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, que la noche nos guía con historias.